Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, una fragancia que ya me regalaron, que Pino Colbert. Lo bueno de hacer el unboxing de mi canal es que se sepa cuando, sobre todo, tengo la fragancia, el uso que le estoy dando a la fragancia. Aquí ya no soy el típico reseñador que la reseña de un día para otro y demás. Ahí se ven que son, ahí se da cuenta uno de que son fragancias de mi colección, o bien que no la compro de tester, porque los testers también se compran, o bien, en este caso me la han regalado, pero no regalado del el amigo o la amiga de la perfumería que le sobra al tester, o bien se la deja el vecino del quinto. No, estos son fragancias de mi colección, o bien compradas o bien regaladas. En este caso regalado, está de Buenos Aires, Argentina. Dije yo que era una cerca de la avenida 9 de Julio, allá en Buenos Aires, Allende los Mares. Y bueno, está Pino Colbert, que es una fragancia mítica de allí y demás. Este es un formato de 60 mililitros en tamaño. Dijimos, bueno, como más o menos cómo era la caja, poco más. Sí que me llama la atención sobre todo, eso es una cosa buena que tiene sobre todo la fragancia que creo que deberían hacer, y pensándolo bien, es la fecha de producción hasta la fecha, data la fecha de producción y la fecha de vencimiento, que son justo 3 años, como vemos aquí. Producción 18 de octubre del 23 y vencimiento el 18 de octubre del 26. Son 3 años, que normalmente es lo que suelen dar las fragancias. En torno a 2 o 3 años, que después no significa que una fragancia que se caduque, se vaya a caducar a los 4 años, ¿no? Hay fragancias que tengo de hace bastante más tiempo, pero eso sí, conservado sobre todo en la caja. Bueno, pues vamos a la reseña. Pino Colbert ya le he dado uso. Pone una fullera, maderado, maderas, vetiver, lavanda, especias y un toque de pachulí. Esta es la típica fragancia que, por cierto, me ha llamado la atención, que tiene un 90 y pico por ciento de... A ver dónde lo pone. Contenido, graduación alcohólica, un 95% de volumen alcohólico. Es un volumen alcohólico bastante alto. Nunca he tenido una fragancia de tanto volumen alcohólico. Notamos aquí la presencia de, sobre todo, de pino, menta, un verde así muy fuller, un verde clásico, pero yo no sé si en Argentina el precio, que este es 60 mililitros, está en torno de 9 a 12 euros, porque he visto yo que incluso la gente lo paga en varias cuotas y demás. Aquí es una fragancia, lo veo como una fragancia lineal, que huele así como a menta, aunque no está declarada nota de menta, en la nota de pino y luego un fondo vetiver, pachulí y demás. Con respecto a la duración, sí que es verdad que al principio, al explayarte, expande bastante, lo que se hace una estela bastante potente, que dura alrededor de 20-30 minutos esa estela, esa proyección sobre todo, a más de 2 metros, pero después se retrae y pega un bajón tremendo y sinceramente pues no dura más de 2 horas en piel, por lo menos a mí no me dura más de 2 horas. Ya la probé, ya dije que iba a hacer la reseña, está la reseña. Una fragancia la veo como muy, bueno, eso, como muy lineal. Es la típica fragancia clásica, pues si buscáis fragancias así tipo verde, fragancias de los años 60, 70 y demás, no sé si metido ya en los 80 ya tira un poco más ya de, más con madera, el toque de madera de cedro, más pachulí, más sándalo, más vetiver, más todo, sobre todo el cardamomo, que se hace pronunciado mucho en la fragancia del 80. Esto es una fragancia Fuller de los 80 para atrás. Interesar si para los visitantes argentinos que vean el canal interesa comprar esta fragancia, eso ya vosotros lo veréis, porque son 60 mililitros, es decir, está en torno a unos 10 euros, que aquí en España es low cost, efectivamente es low cost, en torno de 9 a 12 euros, me dijo mi amigo que es lo que equivale allí más o menos, y ya no sé si, porque claro, en 100 mililitros el precio por mililitro es superior, entonces ya como que ronda ya los 20 euros. Yo no sé si ya en Argentina va a merecer la pena comprar, tendría que probar o gustaros mucho.
Pero bueno, aquí está hecha mi reseña y nada más. Pinot Colbert, fragancia así de menta con pino, ya digo, sobre todo los primeros 20 minutos, una estela potente, una proyección potente, pero después se retrae, la verdad. No sé si será por el grado alcohólico que tiene, que ya lo he dicho, de un 95% de graduación alcohólica. Si tiene mucho alcohol, lo que hace, sobre todo la graduación alcohólica, es que proyecta mucho, pero después no dura. No sé si será eso y demás, pero bueno, esta es Pinot Colbert de Fragancias Cano. Por si fuera poco, también pone que no testado en animales y vegano, nada más. Bueno, espero que os haya gustado mi reseña y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por visualizar.